Buenas tardes, bienvenidos, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, al que es oficialmente, ya sí que sí, el primer encuentro digital que les ofrecemos en este nuevo año 2017. Hay mucho por hacer todavía, interesantes sobre todo cuestiones que poner en marcha a nivel regional, que es el ámbito en el que nos vamos a centrar en los próximos minutos, y para lo que ya contamos aquí en nuestros estudios nuevamente con la presencia de José García Molina, secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente de las Cortes Regionales. Como siempre le digo, cada vez que tengo oportunidad de hablar con usted, gracias por los minutos que nos concede para de vez en cuando hacer un pequeño repaso de cómo va la situación. La verdad es que es un placer estar aquí, siempre me habéis tratado muy bien y siempre que venga y queráis estoy a vuestra disposición. O sea que podríamos decir que el Año Nuevo y más concretamente quizá los Reyes Magos han querido traer a Castilla-La Mancha de parte de Podemos el denominado Plan Podemos, que es además pues uno de los motivos que le ha traído estos días a Albacete. En sí, ¿qué dos o tres claves son las que definen este plan? Que bueno, ya lo venimos trabajando y estudiando durante más tiempo, pero que ahora de alguna manera se reformula, ¿no? La verdad es que intentar sintetizarlo es un poco difícil porque tiene muchas aristas, pero yo creo que para que la gente en general lo entienda. Hay dos grandes áreas, una idea de prestaciones y servicios directos para las personas de esta región, algunas que tienen mucho que ver con situaciones de emergencia, no tener una casa, no poder pagar los suministros eléctricos o de agua, de luz y de gas de la casa, o no tener ningún tipo de renta, o tener ingresos por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Nuestro eslogan ha sido nadie sin casa, nadie sin suministros y nadie sin renta, sea porque tiene un empleo y tiene la suerte de tener un empleo o acceder a un plan de empleo, y si eso no es posible por la cuestión que fuese, una renta garantizada, ¿no? Y la segunda gran pata es un cambio en la propia administración de las políticas públicas y de las políticas sociales, que no es menor, ¿no? Si conseguimos con los mismos recursos hacer una gestión más eficiente, una gestión más ágil, una gestión más fácil también para la ciudadanía, que tiene que ver con la construcción de esta ventanilla única, que la gente no se tenga que volver loca buscando papeles en un sitio y otro, sino que tenga una única puerta de entrada a las políticas públicas y sociales de la región. Yo creo que ya es un cambio muy significativo, ¿no? Entonces, por sintetizar, medidas directas para la mejora de la vida de la gente, en temas de casa, en temas de suministro y en temas de renta, y mejora, modernización y agilización de la administración pública. Decía cuando hablaba junto a Martínez Guijarro de todo esto, porque ayer tuvo lugar esa importante reunión, que parece que va a hacer que el tema presupuestos vaya a tomar otro ritmo en el trabajo, precisamente desde este plan, que el plan es condición necesaria pero no suficiente, pero que sin plan no habrá presupuestos. Esto, llevado a la práctica, José, ¿cómo se materializa? Pues muy sencillo. Una vez que hemos visto que el plan, que el gobierno cree que el plan de Podemos es un buen plan y que además es factible hacerlo, hay que dotarlo presupuestariamente. Es decir, que las partidas que el plan contempla en toda su dimensión, que son, vuelvo a decir, bastantes, o sea, amplias, lo he sintetizado antes, tengan una traducción presupuestaria. Si ese plan tiene traducción presupuestaria y esas partidas aparecen y las dotamos, pues ya hemos dado el primer gran paso para empezar a negociar. Decías establecer otro ritmo. Bueno, no, que empecemos a negociar los presupuestos. Hasta ahora no había ritmo, no habíamos empezado a caminar. Pero es verdad que la primera cuestión es que tengan una traducción presupuestaria. El lunes que viene nos sentaremos ya el equipo más técnico con la Consejería de Hacienda para ver cómo efectivamente se puede dar esa traducción presupuestaria, y si hay acuerdo pues ya habremos avanzado otro peldaño y nos podemos dedicar a otras cosas que también tenemos pendientes de los presupuestos. Hay que seguir recuperando la sanidad pública, hay que seguir recuperando la educación pública, etcétera, etcétera. Desde el Ejecutivo Regional apuntaban una cifra, decían unos 100 millones de euros. Usted decía no. Un poco más. Sí, pero quiero ser sincero con esto, ¿no? Yo he dicho muchas veces que la política no es solo presupuestos, que la política regional no empieza y acaba en los presupuestos. Claro que las cifras son importantes y nuestra estimación es un poco más alta, pero no creo que sea la piedra decisiva. Yo creo que es mucho más interesante pensar que si hay decisión política, voluntad política, para cambiar
ese escenario en esta región, para cambiar cómo estamos haciendo las políticas públicas y sociales en esta región, no creo que la cuestión presupuestaria sea un escollo. Es verdad que la estimación que nosotros tenemos es algo más alta y que podría rondar a lo mejor los 120 millones. Pero no creo que tenga que ser el elemento decisivo, porque si no, al final, en lugar de estar haciendo política, parece que estemos haciendo contabilidad y no es el caso. Nosotros queremos ir más lejos, ¿no? Usted decía no cambiar el ritmo, sino comenzar, de hecho, las negociaciones en torno a los presupuestos. Partiendo de esa afirmación, es un poco precipitado que el presidente Emiliano García Paje haya dicho ya que esta próxima semana comienza la tramitación parlamentaria de los presupuestos 2017 para la región. No sé si es precipitado o no, pero en cualquier caso lo ha dicho unilateralmente. Quiero decir que yo siempre digo que lo que diga el presidente tiene que defenderlo el presidente. Desde luego yo me extraño, porque digo, bueno, si tenemos que negociar los presupuestos o dicen que queremos que negociemos los presupuestos, no entiendo de dónde sale una afirmación como esa. Pero intento en esto seguir mi propia regla, es lo que diga otra persona que lo defienda otra persona. Yo desde luego, si lo hacen, lo van a hacer unilateralmente, no lo van a hacer porque lo hayan hablado con nosotros, ¿no? Lo ha dicho hace un instante y lo suele repetir además cada vez que tiene ocasión. No solo importan los presupuestos, no es lo fundamental, pero sí usted admite que es precisamente a lo que la gran mayoría de la gente le pone un mayor énfasis o le dan más importancia porque lo ven pues crucial o determinante para el propio día a día de la región. ¿Cómo se le puede explicar a esa gente que está pues con cierta ansia a estas alturas de año, sin que se haya iniciado siquiera la tramitación de esos presupuestos, pues que no hay por qué preocuparse, o cómo se le explica ese No digo que haya que preocuparse o no, es que son dos debates distintos. Yo digo que la política es algo que va mucho más allá de los presupuestos y que muchas decisiones políticas cuestan 0 euros y cambian la vida de las personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ha acontecido hace poco. Tener, en el tema de la educación, tener una zona de distrito único o no tenerla, cambia que mi hijo puede ir a un colegio o a otro. Eso es simplemente una modificación normativa. No cuesta nada, es la voluntad política. Por fin, después de 1 año y medio reclamándolo, se ha cambiado la zona de distrito único que impuso el legislativo anterior, el gobierno anterior, perdón. Entonces, me refiero a eso, que muchas veces podemos hacer política que repercute de manera muy beneficiosa en la gente sin gastar un solo euro. Ahora bien, es verdad que los presupuestos son, digamos, la herramienta esencial al final para hacer política. No la única, pero una herramienta esencial. De todas maneras, la vida ha continuado, creo que no ha habido ninguna catástrofe natural. Y justamente porque es una herramienta esencial hay que pensarla muy bien, muy bien. Nosotros no es que no queramos presupuestos, queremos tanto los presupuestos como cualquiera. Lo que pasa es que queremos unos muy buenos presupuestos para que atiendan a dos cuestiones: a la mejora de las condiciones de vida de la gente y al desarrollo de esta región, que parece siempre el gran olvidado. O sea, necesitamos implementar cosas que no van a pasar de un día para otro, pero que tienen que ver con una apuesta por la investigación y el desarrollo. Estamos a la cola esta región de temas que hoy en día ya son centrales: telecomunicaciones, comunicaciones en general, información, sociedad de la información y desarrollo, investigación. Hay que apostar por eso. No vamos a cambiar el modelo en un día, eso no pasa, ni en un año, pero hay que sentar las bases. Si esas dos bases se sientan, pues yo creo que los presupuestos que tenemos serán unos buenos presupuestos, ¿no? Ha apuntado antes, hay muchas otras cosas que hacer, hay que seguir mejorando en cuestiones fundamentales como la sanidad, decía, la educación. También están trabajando, imagino, en ese sentido de cara a los presupuestos. Imagino que están pendientes o vigilantes de que ahí en esa ley presupuestaria se vaya a plasmar lo que ustedes entienden que mejoraría ámbitos esenciales como esos. El problema es que como hasta ahora no hemos trabajado en el sentido estricto de los presupuestos, porque estábamos en esta condición, ahora cuando a partir del lunes, si el gobierno toma en conocimiento el plan y nos dice vamos para adelante, nos sentaremos. Y por supuesto vamos a seguir vigilantes a que aquellas cosas que pusimos como hoja de ruta, que luego se convirtieron en, como me gusta decir a mí, el difunto acuerdo de investidura, pero da igual, las prioridades no han cambiado, hay que seguir recuperando, digamos, servicios públicos en general y hay que seguir apostando por un sector público que en Castilla-La Mancha es esencial, en sanidad, en educación, en bienestar y en dependencia también. En el momento en el que se produzca, esperemos que así sea, ese punto de encuentro, ¿se podrá
dar por sentado o entenderse que ese pacto se ha retomado, o quizá no, esto ya es trabajar sobre el día a día? A veces me gusta hacer la broma que cuando dimos por muerto el acuerdo de investidura, el presidente dijo que, bueno, que él creía que iba a resucitar, ¿no? Y yo siempre le decía medio en broma, me decía, yo es que no creo en la resurrección, cuando algo se ha muerto, está muerto. El acuerdo como tal está muerto, sería un poco ingenuo intentar retomarlo. Pero eso no significa que la hoja de ruta que marcaba aquel acuerdo no siga siendo deseable. Lo que pasa es que ahora ese acuerdo que firmamos, cuando alguien lo ha incumplido, es como decir, usted me engañó, usted incumplió, pero bueno, yo sigo confiando. Me gustaba poner otro ejemplo. Si uno ha firmado una hipoteca y se da cuenta que la entidad bancaria le ha estafado, pues hombre, no suele ir a firmar otra. Entonces yo creo que el acuerdo está como tal liquidado, pero que hay que seguir haciendo política en la región y que nuestra hoja de ruta no ha cambiado. Apuesta por las condiciones de vida de la gente, que generalmente se hace a través de políticas públicas y sociales, y apuesta por el desarrollo de la región, que se hace con la innovación. Tenemos la universidad, tenemos centros de investigación, empresas que tienen que apostar por la innovación. Eso no ha cambiado. Seguiremos trabajando en esa línea. Sé que no le gusta valorar lo que dicen otras personas, pero en este caso sí le quiero preguntar por el fondo de la afirmación. La portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Carmen Riólogos, se refería pues a ese acuerdo de seguir conversando que se plasmaba ayer en torno a ese plan junto al Gobierno regional, que ese era el pacto de la traición para Castilla-La Mancha. Más allá de lo que sea en sí, le pregunto por lo que subyace en una afirmación así. Que dos formaciones que han de entenderse, porque el futuro de las regiones está en ello, se pongan de acuerdo, al menos se sienten y discutan sobre el tema que sea, ha de ser siempre juzgado de manera negativa. Vuelvo a decir, es verdad, tú lo señalabas, a mí no me gusta valorar las declaraciones de otros, menos cuando son, digamos, tan poco cuidadosas, no sé si es la palabra, ¿no? Tan a la ligera como esta. Nosotros nos hemos sentado con todo el mundo, hasta con el Partido Popular, en muchas ocasiones. Yo creo que hay que sentarse, la política también es sentarse, dialogar y ver en qué puntos podemos estar de acuerdo y en cuáles no. Es verdad que con el Partido Popular tenemos más dificultades todavía que con el Partido Socialista. Pero claro, cuando desde el propio Partido Popular, si se les dice a ellos, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar con vosotros los presupuestos, eso no es traición, eso sí está bien, si lo hacen ellos está bien, si lo hacen otros está mal, a mí me parece realmente muy triste. Yo del Partido Popular suelo hablar muy poco, porque realmente lo que han demostrado en estos 19 meses, desde que hay legislatura, es que están en la oposición, y el trabajo de la oposición, que también es el nuestro, es hacer leyes, o derogarlas, o modificarlas. Y si os fijáis, todas las leyes que han llegado a las Cortes, prácticamente todas, o han sido iniciativas de Podemos o han sido iniciativas conjuntas de Podemos con el Partido Socialista. Desde la recién aprobada Ley de Transparencia hasta las próximas Ley de Participación, que ya están muy cerca, o Ley de Cámara de Cuentas Abiertas, la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana, todas han sido propuestas por Podemos. Yo le preguntaría al Partido Popular cuáles han propuesto ellos. Y si no lo contestan, lo contesto yo. Ninguna. Llevan 19 meses en las Cortes sin hacer una sola proposición de ley, de modificación de ley o de derogación de ley. No sé qué están haciendo 16 diputados y diputadas del Partido Popular en las Cortes. Pero desde luego, intentar mejorar con su tarea legislativa la vida de los castellano-manchegos no lo están haciendo. ¿Cómo valora o interpreta las críticas que, sobre todo en estas últimas horas, ha recibido el Ejecutivo Regional, por ejemplo, en cuanto al manejo de la situación en sanidad, en el repunte de los casos de gripe o de hospitales que han podido verse de alguna manera colapsados en ciertos momentos? Yo creo que hay que intentar ser honesto en las valoraciones. Yo no puedo valorar que las cosas estén bien cuando pasan este tipo de cosas, pero no están pasando solo en Castilla-La Mancha, están pasando en otras comunidades. Digamos, una cosa es que tú puedas hacer un análisis de si estructuralmente las políticas que se están llevando a cabo en sanidad o en educación están bien o están mal. Y seguramente todos pensaremos que se puede hacer mejor y que se puede hacer más. Otra cosa es utilizar un momento puntual o coyuntural, como puede ser una epidemia o una pandemia, para hacer mala política. Que en lugar de decir, bueno, vamos a ver qué soluciones encontramos, lo dediquemos para simplemente forzar y hablar de caos y de destrucción. Bueno, insisto, es que
sigue siendo un poco la política del Partido Popular, pero yo ahí no es que me sienta especialmente cómodo, no lo entiendo. Yo creo que si ustedes lo que realmente quieren es el bien de la ciudadanía, lo que intentarían es aportar soluciones y no generar todavía más caos y más destrucción, como dicen ellos. Cuando uno se da cuenta que la Comunidad Valenciana o Cataluña o muchas otras comunidades están en la misma situación, yo no lo achacaría solo y exclusivamente a un problema del gobierno, o de la oposición, o de las Cortes, o de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, yo encantado cada vez que el Partido Popular quiera sentarse a buscar soluciones, pero para esta cosa de alarmismo y tal, la verdad es que no suelo prestarme. En estos últimos días en la esfera nacional venimos escuchando también cómo desde el gobierno estatal se viene anunciando que no aprobar también precisamente pronto unos presupuestos para el país pues puede precipitar los acontecimientos y derivar en la celebración de unas elecciones que todavía no estarían previstas. Muchos son los que apuntan que, dada la situación, precisamente una nueva convocatoria electoral beneficiaría sobre todo al Partido Popular. Sobre todo también por la fragmentación que está viviendo la izquierda y los principales partidos, que además ahora tienen procesos internos importantes. ¿De qué manera esto se puede llegar a traspolar a Castilla-La Mancha? ¿De qué manera el Partido Popular podría resultar beneficiado si a la larga no se encuentran pues, esos puntos de encuentro que ustedes consideran que son necesarios para que puedan trabajar juntos al PSOE? Yo no suelo hacer política ficción, pero creo que el análisis que estás haciendo es realista. Es verdad que cuando dos fuerzas no son capaces de ponerse de acuerdo, es posible que una tercera salga beneficiada, quizá porque sin mancharse, entre comillas, sin hacer nada, simplemente pueda decir, ven, no se ponen de acuerdo. Yo no creo que tenga por qué llegar ese escenario. Yo creo que si las dos fuerzas políticas, en este caso el gobierno del Partido Socialista y nosotros nos sentamos y teníamos una hoja de ruta que era más o menos compartida, no tiene por qué ser especialmente difícil ponerse de acuerdo, pero eso implica voluntad por las dos partes, ¿no? En cualquier caso, creo que el Partido Popular efectivamente está utilizando esto para un interés propio. Vuelvo a decir que uno siempre parece que les escuche y están más pendientes de su propia cuestión interna o de su propia cuestión de beneficio que de hacer políticas para, en este caso, para la región o para el país. Este tipo de amenazas por parte de un gobierno a mí no me parecen un buen camino. Tampoco creo que lo vayan a hacer en el Estado. Creo que la legislatura va a ser larga, nos guste más o menos. A mí personalmente me gusta muy poco que haya un gobierno del Partido Popular, pero me da la sensación de que al final en este tira y afloja es también una forma de presionar, en este caso al Partido Socialista, que se ha abstenido para que gobiernen y que les apruebe los presupuestos lo antes posible, ¿no? No creo que sea el escenario en Castilla-La Mancha, y además hay algo que yo he dicho muchas veces, ni por activa, ni por pasiva, ni por gestora Podemos va a permitir o va a posibilitar un gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha. ¿Y cómo se encaja que el resto de formaciones siempre intenten atacar a Podemos en este caso con el tema de la desunión? Porque se está utilizando, es un argumento que se utiliza mucho tanto en dirigentes del Partido Popular como del Partido Socialista, que de alguna manera más o menos directa pues acaban siempre señalando a los posibles conflictos internos que también puedan existir o desavenencias entre los diputados de Podemos en Castilla-La Mancha, sobre todo pues después de este anuncio de la candidatura de David Llorente, etcétera. Ese tipo de discursos, ¿cómo ayudan, si es que ayudan al trabajo que ustedes hacen como diputados regionales? Yo vuelvo a decir que es que sinceramente lo que suele decir el Partido Popular respecto a nosotros me lo tomo con mucha tranquilidad, porque quien no tiene argumentos políticos o quien no tiene argumentos un poco más sólidos, pues se dedica a eso, al alarmismo o al salsa rosa político, ¿no? Es decir, yo creo que no es demasiado importante la cuestión de si uno se lleva bien o mal o regular con sus compañeros. Me parece de un nivel político extremadamente bajo pensar que la política se reduce a eso, ¿no? La realidad cotidiana es que con mi compañero en las Cortes sacamos adelante todas las iniciativas que podemos y las hacemos juntos y trabajamos con toda la normalidad, y que la democracia, entre otras cosas, tiene que ver con que en los propios partidos hay diversidad de visiones o diferencias, y que cualquiera puede aspirar a decir, tengo un proyecto que creo que es mejor
que el de mis compañeros, pero pasa en Podemos, pasa en el Partido Socialista, pasa en Izquierda Unida y quizá no pasa tanto en el PP porque tienen otra forma de funcionar que se parece más al dedazo. Y para mí eso es mucho peor que la posibilidad de que dentro de los partidos se den dinámicas donde se compita por proyectos y la gente al final vota. Se trata de esto. Si la gente piensa que el proyecto de una de las personas de un partido, sea el que sea, es mejor, lo que hará será votarlo. ¿Qué nos toca a nosotros? Defender que nuestro proyecto o nuestra idea de lo que debe ser Podemos y de lo que debe ser esta región, pues es mejor o la gente entiende que es mejor y yo lo vivo con una absoluta normalidad. Es que no sé por qué la gente, o en este caso desde el Partido Popular, se extrañan tanto. Debe ser que como lo practican muy poco, la democracia interna, les suena raro, ¿no? Pero ¿cuáles serían las diferencias esenciales entre el fondo de lo que querría para Castilla-La Mancha, pues su visión, su postura, y la que defendería en este caso David? Es que yo entiendo que no las hay. Es que vuelvo a decir, es que yo creo que independientemente de que tengamos diferencia de matiz, porque siempre lo he explicado, cuando se fundó Podemos o cuando nació Podemos, veníamos gente muy diversa, de lugares muy diversos, muy diversos. Gente que venía de otros partidos, gente que no venía de ningún partido, que no había tenido una militancia política, y por lo tanto eso hace que efectivamente haya una coralidad y una pluralidad que a mí siempre me ha parecido una ventaja. Por eso estoy en Podemos y nunca milité en otro partido, ¿no? Porque yo soy de esos que viene de la universidad, de su trabajo. Creo que en el objetivo y en el proyecto común no hay diferencias. Hay luego matices. Pues yo pienso que tendríamos que hacer las cosas de una manera u otra. Creo que eso también pasa en los otros partidos. Quizás hace menos explícito. Mi proyecto es muy evidente, lo cuento en cada pleno, lo cuento en cada artículo que hago en la prensa, lo cuento en cada medio de comunicación y en todo caso las diferencias que pueda tener David, entiendo que las tiene que explicar David, ¿no? Pero de verdad que en el grueso, digamos, del proyecto, en los objetivos, no entiendo que haya diferencias. La situación no se deriva de lo que pueda estar sucediendo en las grandes esferas en Podemos, Madrid, con todo lo que hemos visto, sobre todo a raíz de las Navidades, entre pues, los seguidores más pegados a Pablo Iglesias y los que prefieren a Íñigo Errejón. No creo que responda a esa lógica. Creo que nosotros anunciamos que también íbamos a hacer una asamblea ciudadana después de Vista Alegre y siempre que hay, digamos, asambleas o consejos o lo que sea que utiliza cada partido, pues siempre hay candidaturas y siempre hay alternativas distintas. Y lo que, insisto, lo que hay que hacer es que si eso se da, a mí me parece que las familias le sientan muy mal a Podemos, ahora que se habla tanto de familias, ¿no? Pero si al final hay proyectos distintos, pues nada, se explican, se debaten e incluso se puede llegar a acuerdos o no, ya veremos, y al final la gente vota. Me parece lo más democrático y me parece aquello que en el fondo defendemos, pero no lo vinculo con lo que está pasando a nivel estatal o lo que se está diciendo también que pasa a nivel estatal, que a veces entre lo dicho y lo hecho hay diferencias, sino a que en toda formación, cuando llegan los momentos de cambio, cuando llegan los momentos de asamblea, cuando llegan los momentos de configurar de nuevo el proyecto o de repensarlo, pues siempre aparecerá alguien que diga, yo tengo otro proyecto o tengo un proyecto que tiene otros matices. Lo vivo con completa normalidad. Ha dicho hace un rato que no compartía mucho eso de hacer salsa rosa de la política. ¿Cómo ha visto lo que ha pasado en Podemos en el ámbito nacional, sobre todo en esas fechas a las que me refería? Con todo el mundo casi pendiente de las redes sociales, saber cuál era el mensaje pues más llamativo, el vídeo que se subía con más pegada, pues ese tipo de modo de hacer política al que no estábamos acostumbrados hace un tiempo y que parece ser que ahora está marcando la pauta, por ejemplo, en Podemos. Pues lo he vivido con un cierto extrañamiento y al final también con un cierto cansancio, porque uno tiene tanto trabajo en Castilla-La Mancha como para estar pendiente de toda la infinidad de mensajes que se mueven también desde Podemos, pero sobre todo a partir de Podemos. Lo primero que uno se ha dado cuenta, o yo por lo menos me he dado cuenta, es que en este tiempo político acelerado, un poco loco y de cambio, el foco sobre Podemos es brutal. Y que cualquier cosa que se diga desde Podemos cobra una dimensión a la que, como tú decías, no estábamos acostumbrados. Quizá lo dice alguien de otro partido y no pasa ni media, pero si se dice desde Podemos o desde el entorno de Podemos, se magnifica de una manera a veces brutal. Eso es verdad que me ha hecho reflexionar en que nosotros debemos ser especialmente cautelosos con lo que decimos, porque eso, cualquier cosa que digas va a ser tomada como para
no sé si para atacarte directamente o incluso para ponerte en una situación de debilidad. Y por eso yo después de este año, ya era un principio que utilizaba antes, pero creo que desde este año he vivido mucho más. Yo creo que es menos importante hablar de lo que pasa en los partidos políticos o de lo que pasa entre los políticos, si se llevan bien, mal, regular, eso que ya hemos llamado mal, salsa rosa, es mucho menos importante que hablar de política. Volver a dignificar la política significa hablar esto que estábamos hablando al principio. Tenemos un plan que tiene que ver con que nadie se quede sin casa, un plan que tiene que ver con que nadie se quede sin suministros. Eso yo creo que es lo que a la gente le interesa. Yo he notado, porque lo vivo también, un cierto hartazgo ya de ese salsa rosa, ¿no? Y creo que hay que acabar con ello y volver a hacer política con mayúscula. ¿Tiene la sensación y la esperanza sobre todo de que esa cita en Vista Alegre vaya a devolver de nuevo la creencia firme de volver a hacer política y dejar otras cuestiones? Yo creo que no la hemos perdido nunca. El sentido de por qué estamos aquí no lo hemos perdido nunca. Pero es verdad que ha habido distracciones, quizá, ¿no? Sí, vamos a llamarle así, ¿no? Y que, como decía antes, los procesos internos, pues quieras o no, siempre van a generar un debate más acalorado o que quizás se exacerben un poco más las diferencias. Eso también pasa en las campañas electorales, cuando los propios partidos políticos suben el nivel del tono y luego cuando ya se ha acabado la contienda electoral parece que todo vuelve un poco. Los procesos internos o los procesos electorales suelen tener ese efecto, ¿no? De maximización de las cuestiones. Yo estoy deseando que Vista Alegre sea la oportunidad efectivamente para salir reforzados con un proyecto donde debatamos todo lo que haya que debatir, todas las diferencias de criterios, de proyecto, porque creo que el objetivo común sigue ahí vigente y no lo hemos perdido nunca, y que cuando salgamos más fuertes y salgamos a nuestro verdadero objetivo, que es desalojar al Partido Popular del Gobierno de España. Estaremos pendientes de lo que da de sí esa cita y de lo que se desencadene también en Castilla-La Mancha a raíz de ese encuentro. Y cómo no, a ver de qué manera tiene ese encaje presupuestario el Plan Podemos en los próximos días, semanas, para que se vaya articulando todo eso que girará en torno a los presupuestos de 2017. Yo creo que es posible, vuelvo a decir que no, creo que es posible y que además será una buena noticia que lo sea, para la ciudadanía, pero para la región en general. Y veremos también si comienza, como decía el presidente, la tramitación de los presupuestos o si hay que esperar unos días. Yo vuelvo a decir que por nuestra parte estamos deseando, pero no cualquier presupuesto. Cuando llegue seguro que van a llegar en buenas condiciones. Encantados, como siempre, de conversar con usted y más así en persona en la oficina. Muchas gracias. José García Molina, secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, vicepresidente de las Cortes Regionales. Pues así, a vista de pájaro, hemos hecho un análisis de lo que está ya comenzándose a gestar en Castilla-La Mancha, también desde el ámbito interno de Podemos. Ya saben, pueden escucharle las veces que deseen y aclarar dudas a través de la propia entrevista, que pueden ver las veces que deseen en la web www.lacerca.com. Cuídense mucho.